Problema 1. Al final de esta semana ponemos 50 céntimos en una alcancía. Una semana después ponemos 80 céntimos. A la semana siguiente un sol 10 y así sucesivamente. ¿Cuánto dinero depositará la alcancía en la semana 26? Entonces, para poder resolver este problema, primero construimos nuestra sucesión. Nos dice, la primera semana deposita 50 céntimos, la segunda 80, la tercera un sol 10. Estamos reconstruyendo la sucesión. Y nos pide calcular el término 26. ¿Por qué? Porque nos está diciendo cuánto dinero depositará la alcancía en la semana 26. Para esto lo primero que hacemos es reconstruir nuestro término general. Y como nos damos cuenta que cada semana se ha agregado 30 céntimos, entonces nuestro término general será A sub n, término general, que es igual a la constante. Todas las veces, recuerda, se está agregando 30 céntimos. Cada semana agrega 30 céntimos. Entonces la constante 0,30 multiplicado por n, que viene a ser la posición del término que se va a encontrar, más, fíjate aquí, me quedo un ratito. Si n valiera 1, por ahí que te decía la posición del término a encontrar, si valiera 1 sería 1 por 0,30 y 1 por 0,30 sigue siendo lo mismo, 0,30, pero nosotros estamos buscando 0,50. Entonces me hago la pregunta, 0,30 por 1, 0,30. ¿Cuánto le falta para alcanzar a 0,50? Muy bien, le falta 0,20. Ya está. Acabamos de encontrar nuestro término general. ¿Hemos podido trabajar con el 2? Sí, también. Visualiza. Si hubiera sido n vale 2, es decir, el segundo término, este que estoy marcando acá, hubiera sido 2 por 0,30, hubiera sido 0,60. Y me hubiera vuelto a hacer la pregunta. A 0,60, ¿cuánto le falta para llegar a ser 0,80? Y hubiéramos dicho, le falta 0,20. Has podido hacer la prueba también con el tercero y también funcionaba, porque si n sería 3 por 0,30, 0,90. ¿Cuánto le faltaría para 1,10? 0,20. ¿Ve? Entonces lo que acabamos de hacer es encontrar el término general. Ahora sí, como nos pide hallar el término 26, tendría que calcular a sub 26 igual a 0,30, en vez de n le colocaré 26 más 0,20. Lo operamos y tendríamos, multiplicando 0,30 por 26, 7,80 más 0,20 serán 8. Exacto. Entonces podemos responder y decir, en la semana 26 depositará en la alcancía 8 soles. 2. Clasificar las sucesiones que figuran a continuación, definida por su término general. A sub n igual a menos 2 quintos, todo elevado a la n. Primeramente vamos a calcular los 5 primeros términos para determinar qué tipo de sucesión es. Si tengo que hallar el primer término, ya sabes que n valdrá 1, por ser el primer número entero positivo. Entonces tendríamos a sub 1 es igual a menos 2 quintos, en vez de n1, menos 2 quintos a la 1, sigue siendo menos 2 quintos. Ahora calculamos el a sub 2, el segundo término, igual a lo mismo, menos 2 quintos al cuadrado. Recuerda que en vez de n, 2. Igual a menos un exponente par positivo, 2 al cuadrado 4 y 5 al cuadrado 25. La segunda fracción sería 4 sobre 25. El a sub 3, recuerda el tercer término, y también te recuerdo que 1 es el primer número entero, segundo número, 2 segundo número entero positivo, 3 tercer número entero positivo, y así sucesivamente. Es suficiente con que calculemos los 5 primeros. Seguimos. Menos 2 quintos elevado a la 3. ¿Por qué 3? Porque n pues vale 3. Igual a menos a un exponente impar, menos 2 al cubo, 8, y 5 al cubo, 125. Ahora el a sub 4 igual
y el a sub 5 también. Y reconstruimos nuestra sucesión. El primer término sería entonces de la sucesión menos 2/5, el segundo 4 sobre 25, tercero menos 8 sobre 125, el cuarto 16 sobre 625 y el quinto menos 32 sobre 3125. Acabamos de construir nuestra sucesión, por lo menos los 5 primeros términos. Visualiza. Me ha salido uno negativo, otro positivo, negativo, positivo, negativo. Y en el enunciado del problema del ejercicio me decía, clasifica la sucesión. Pregunto, ¿qué tipo de sucesión es este? Cuando no tenía límite, porque mira, date cuenta, por un lado está negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Qué tipo de sucesión era? Muy bien, es una sucesión oscilante. Recuerda que las sucesiones oscilantes no tenían límite y oscilaban su valor. Mira, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, el siguiente será positivo y así sucesivamente. Ejemplo 3. Escribir el término general de las siguientes sucesiones. A. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Tenemos nuestra primera sucesión. Como me pide encontrar el término general, entonces lo que me está pidiendo es encontrar, en otras palabras, la fórmula. Ese viene a ser el término general. Esa fórmula que me va a permitir encontrar cualquier elemento de la sucesión. Entonces, analizamos primeramente y vemos que de 0 a 3 se está agregando 3. De 3 a 6 también se está agregando 3, de 6 a 9 a todo el tiempo se está agregando 3. Entonces está como el problema inicial que hemos hecho ahora. Simplemente tendría que reconstruir a sub n, recuerda, es la representación del término general, es igual a la constante 3 multiplicado por n. Y siempre va a ser así. Si fuera 2 sería 2n, si fuera 5 sería 5n, si se descontara, por ejemplo, menos 3 sería menos 3n. Ya está, la primera parte la sabemos. La constante multiplicada por n. Ahora, para encontrar el siguiente valor, hacemos primeramente nuestra prueba. Si n valiera 1, sería 1 por 3, 3. Si n vale 1, estoy hablando del primer término. Pero mira, date cuenta, el primer término es 0. Entonces digo, 1 por 3, 3. ¿Cuánto le quito para que se vuelva 0? Le tengo que quitar 3. Tendría entonces 3n menos 3 como mi fórmula general. Y eso es todo. A ver, si hubiera trabajado con el cuarto término, primero, segundo, tercero, cuarto término, me hubiera tenido que salir 9. Hacía la prueba, igualito. 3 por n, diría, si fuera el cuarto término, 3 por 4, 12. Pero yo busco 9. Menos 3 me da 9. Entonces la fórmula tú la tienes que encontrar, es decir, el término general de la sucesión. Ahora sí, vamos con la B. En la B, mira, date cuenta ya también. Esta vez, para conseguir el siguiente término, se está multiplicando por 3 todas las veces. Entonces vamos a apoyarnos esta vez en la fórmula del término general de una progresión geométrica, que antes ya lo vimos el año pasado. Entonces recordamos nuestra fórmula y que decía a sub n es igual a sub 1 por la razón elevada a la n menos 1. Esa ya no las conocemos. Entonces, como me pide el término general para esta sucesión, vamos a identificar los elementos. El a sub n seguirá siendo el mismo, pero el a sub 1, es decir, el primer término es 1. Lo reemplazo por la razón. La razón, recuerda que era ese término, ese valor que se repetía constantemente para conseguir el siguiente número. ¿Cómo se encontraba? Dividiendo 3 entre 1, 3. En este caso está más fácil multiplicarlo. 1 por 3, 3. 1 por 3, 3. Entonces tendríamos aquí, la razón es 3. Y enseguida tenemos el a sub n sería entonces 1 multiplicado por cualquier valor, sigue siendo lo mismo. A sub n será igual a 3 a la n menos 1. Esto que acabamos de conseguir, entonces, es el término general de esta sucesión. A ver, probemos. Si fuera el quinto término,
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto término, el 81. A ver si funciona. 3 elevado a la 5 menos 1, 4. 3 a la cuarta serían 81. Ahí está. Entonces, lo que acabamos de encontrar es el término general para esta sucesión. Gracias por tu atención. Nos vemos en la lección número 8.